malvados. El apóstol Pablo utiliza una expresión y dice, todos a una se hicieron inútiles, dice él. Porque la verdad es que el ser humano sin Dios comienza, hermanos, a caer y a caer cada vez más y más en desgracia hasta que al final, si Cristo no viene en su auxilio, esa persona muere en esa condición y al final va a la condenación eterna. Ese es el camino que lleva el ser humano. Pero lo cierto es que ahí se manifiesta la gracia de Dios. Ahí se manifiesta el favor de Dios, porque uno de los conceptos más fáciles de entender acerca de la gracia es que la gracia de Dios es un don inmerecido. Es un favor que nosotros no lo merecíamos, pero Dios tuvo a bien hacerlo. Cada ser humano, por ser pecador, por ser malo, merecía ir a la condenación eterna. Y no es que Dios fuera malo. Cada persona, por su misma cuenta, merecía ir a ese lugar de condenación. Pero aquí es donde se muestra el favor de Él. Aquí es donde se muestra esa gracia maravillosa que nosotros hemos disfrutado hasta el día de hoy. Y por cierto, esta gracia, hermanos, debemos seguirla predicando a otras personas. Esta gracia de Dios la deben de conocer todos los seres humanos. Por supuesto que nosotros tenemos un círculo de influencia. Probablemente usted no pueda ir hasta África, no pueda ir hasta el continente asiático o el europeo o hasta Oceanía, pero sí podemos influir a nuestro círculo, ¿verdad? Nuestra gente en la colonia, gente en las colonias vecinas, podemos irnos extendiendo al círculo de personas que nosotros sí podemos alcanzar. Entonces la gracia de Dios se manifestó. Y este pasaje de la carta a los Efesios que hoy hemos leído es uno de los más riquísimos en cuanto a la obra de salvación que Dios ha hecho en favor de los seres humanos. La palabra ahí, salvos por gracia, se repite varias veces para dejar un énfasis de que en realidad la obra de salvación es de parte de Dios y no de los seres humanos. De eso tiene que quedar bien claro en esta oportunidad. Entonces vamos a ver tres partes en el mensaje de hoy. La primera parte habla acerca de nuestra vida pasada. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Qué es lo que hacíamos? Si usted revisa los primeros 3 versículos, se va a dar cuenta que habla de cosas, pero no muy agradables, por cierto. Dice el primer versículo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La expresión muertos en delitos y pecados tiene que ver en 2 vías, ¿verdad? En 2 vías, porque está diciendo que Él nos ha dado vida, pero eso lo va a retomar hasta el versículo número 4 y 5. Pero Él va a dar un listado hoy acerca de la condición en la que nosotros estábamos. Dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Lo primero que debemos de ver ahí en esta parte es que cada ser humano cuando nace en este mundo, nace en una condición caída. No hay ninguna persona que nazca en este mundo que sea inocente. No sé si me siguen hasta ahí en esa argumentación. Porque a veces nosotros decimos, bueno, qué niño tan hermoso o qué niña tan hermosa que tiene, ¿verdad? Don fulano de tal o doña fulana de tal, o el hermano fulano o la hermana fulana. Y por muy preciosos que nosotros veamos a esos bebés, pero esos bebés ya vienen con la mancha del pecado. El pecado o la maldad nadie la enseña. No es necesario enseñarle a un niño lo malo para que éste haga lo malo, porque el mal ya está dentro de la persona. Esa es una verdad que la Escritura lo declara en la carta a los Romanos. Dice que el pecado se introdujo en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde el día de la caída de Adán, cada persona que nace en este mundo, repito, por muy hermoso que uno mire a un bebé o a una bebé, siempre tiene esa mancha del pecado. En teología o en aspectos doctrinales a eso se le llama el pecado original. Toda persona es culpable por nacer en este mundo y por ser descendiente de Adán. De modo que todos necesitamos ser salvados por la gracia de Dios. Toda persona necesita el sacrificio de Cristo Jesús.
Lo maravilloso de ver acá es que dice que Él nos ha dado vida aunque nosotros estábamos en esa condición. Entonces podemos decir nosotros, si todos son culpables, si todas las personas nacen en esa condición caída, y entonces ¿qué se puede hacer? Porque si todos ya tienen esa mancha, entonces están condenados. Entonces ya no hay una salida. Y bien es cierto que la carta a los Romanos dice que no hay justo ni aún uno. Esa es la triste condición del ser humano. Pero lo maravilloso es que ahí no termina toda la historia. Porque cuando el ser humano nace, ¿verdad? Y que ya trae la mancha del pecado original, cuando él crece y cuando ya tiene ciertos años de edad, cuando tiene uso de razón, no elige hacer lo bueno, elige hacer lo malo. Y es ahí cuando comienzan malas palabras en la persona, cuando comienzan malas acciones en la persona. Muy pequeñito, por cierto, muy pequeñita puede ser la niña, pero comienza ya a hacer cosas malas, actos de maldad. Entonces quiere decir que la pecaminosidad es una realidad en cada persona. Y por eso hay necesidad que nosotros prediquemos continuamente el mensaje de salvación. Incluso a los familiares, a los descendientes de nosotros, ¿verdad? Como hombres o como mujeres de fe, debemos hacerles saber que necesitan reconocer a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Creo que aquí no tenemos mayor problema, pero a veces, hermanos, en los círculos cristianos hay personas que piensan que solo porque llevan a sus hijos a la iglesia, por eso ya están bien. Que porque siempre sus hijos han estado con ellos ahí, en cada culto, en cada evento que se hace en la iglesia, por eso ya están seguros. Eso no es así. Cada persona debe tomar una decisión. Cada quien debe de entregar su vida al fiel Salvador, pedir el perdón de sus pecados, porque ahí está la garantía de salvación. Entonces dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero mire cuál es esa condición. Primero dice que estábamos muertos, pero luego en el versículo siguiente dice que nosotros estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Versículo 2 dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esto es terrible, porque dice que nosotros estuvimos en otro tiempo en delitos y en pecados. Seguíamos la corriente de este mundo. Nosotros sabemos que en la Biblia la mayor parte de veces cuando en el ámbito espiritual, por supuesto, cuando habla la palabra mundo, no se está refiriendo al cosmos, ¿verdad? No se está refiriendo al globo terráqueo, sino que está hablando del sistema. Está hablando de un dominio que el enemigo tiene sobre todo lo que es el sistema que se ha montado. Y ahí incluye muchas cosas, ¿verdad? Incluso la parte religiosa a veces puede ser dominada por el enemigo. Hay tantas religiones que la gente a veces se confunde. Hay sistemas políticos, hay sistemas sociales, bueno, que muchas veces no le dan la gloria a Dios. Pero ese sistema, dice que nosotros en ese tiempo seguíamos viviendo conforme a ese sistema, siguiendo, dice, la corriente de este mundo. ¿Y sabe quién domina este mundo? Hay alguien, y ahí mismo lo dice a continuación. Por eso es que hay que tener cuidado. ¿Cómo vamos nosotros a hacer frente al sistema que nos envuelve? ¿Cómo vamos a ser diferentes a este sistema que nos está tratando de dominar? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, hay una cita que quiero que leamos. Capítulo 10 de la carta a la segunda a los Corintios. Dice el versículo 4, segunda a los Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire cómo vamos a batallar, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Ya no dejarnos dominar por ese sistema. Dice que allá estuvimos en otro tiempo. Seguíamos las corrientes del mundo, pero ahora ya no. Como dice la gente, ¿verdad? Allá donde va Vicente, allá va toda la gente. Pero el cristiano ya no se deja llevar por ese dicho. El cristiano ya no corre a donde le apunta la nariz,
sino que el cristiano hoy es gobernado por el Santo Espíritu de Dios. Y ese Espíritu nos guía a toda verdad, dice, y a toda justicia. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? Las armas, dice, de nuestra milicia, o sea, de nuestra batalla, de nuestra guerra, no son carnales. Los ejércitos usan, bueno, antes, ¿verdad? Usaban revólveres, fusiles y todo eso. Usaban lanzas, usaban espadas, escudos y todo eso. Hoy ya las guerras son un poco diferentes. Pero lo cierto es que siempre hay un armamento que utilizan. El armamento que nosotros usamos hoy no van a ser cosas materiales, sino que hoy las armas del cristiano lo sabemos muy bien que ahí están dichas en la palabra de Dios y dice que todo está en la base de la oración. Un cristiano que no ora, dijo una persona, el diablo se lo devora. El cristiano que no ayuna, dijo otro, el diablo se lo desayuna. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que orar para estar fortalecidos, y si hay momentos que hay que ayunar, hay que hacerlo para romper las fortalezas del diablo. Y todo lo que él quiera poner en contra nuestra, hermano, va a ser roto en el nombre poderoso de Jesús, porque esas son nuestras armas. Esas son. Entonces debemos tomar, dice, toda la armadura de Dios, dice en la carta a los Efesios más adelante, ¿verdad? Dice que ponernos la coraza, ponernos el yelmo, ponernos el casco, ponernos la espada en la mano, ponernos el calzado, el cinto bien apretado. Bueno, todo dice que tenemos que llevar ahí, ¿verdad? Como verdaderos guerreros de Cristo en este caso. Entonces, se sigue la corriente, las personas lo hacen así, nosotros así estábamos en algún tiempo. Pero como dice acá en la carta a los Efesios 2:2, dice que ahí anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire lo que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él gobierna ese mundo, ese cosmos, perdón, ese sistema, él lo gobierna. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Es Satanás, ¿verdad? La Biblia le llama el príncipe de este mundo y también le llama el Dios de este mundo, a diferencia del Dios todopoderoso, ¿verdad? Del Dios verdadero. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 y versículo 19, hay una declaración muy enfática. 5:19 de primera de Juan dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Qué diferencia, ¿verdad? Que nosotros somos de Dios, como dice la carta a los Colosenses, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Hoy nosotros somos hijos de Dios. Pero dice que el mundo, o sea, todas las personas que todavía no conocen del Señor, están bajo el poder del maligno. No pueden escapar. En ese sentido, hermanos, se necesita algo poderoso que pueda llegar a romper esas cadenas que el enemigo ha puesto sobre las personas. Incluso cuando vienen a las iglesias invitados por alguno de ustedes, y cuando se hace el llamamiento, las personas sienten en su corazón algún llamamiento o algún toque del Espíritu de Dios. Pero de repente hay algo más que les dice que no, los detiene, porque hay fuerzas espirituales chocando en ese momento. Y es por eso que recomendamos siempre la oración. No piensen ustedes que es por gusto. Cuando se está haciendo el llamamiento a las almas, la iglesia, el que ya es convertido y aquel que se ha metido con el Señor debe de estar intercediendo. Señor, rompe esa cadena. Señor, que la palabra llegue al corazón de esta persona para que se convierta. Hay fuerzas espirituales que están ahí queriendo detener a la persona para que dé el salto y rompa esas cadenas. Entonces, el mundo así está, y así estábamos nosotros en un tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, ese mundo gobernado conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu que está en las personas que todavía no conocen al Señor. Pero en la segunda carta a los Corintios 4:4 hay una declaración que todavía es más enfática. 4:4 de segunda a los Corintios dice, si leemos incluso del versículo 3,
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Predicamos el evangelio y nosotros decimos que este evangelio tiene poder, que este evangelio cambia y transforma a las personas, pero dice que este evangelio está encubierto. ¿Por qué razón? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Pero por qué razón? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces hay una razón por la cual las personas están ciegas, por el cual las personas no pueden ver la verdad que nosotros hoy tan claramente vemos. Y uno dice, ¿por qué no entiende esta persona? ¿Y por qué sigue en su vicio? ¿Y por qué es que no quiere asistir a la iglesia? ¿Y por qué sigue de desobediente? Bueno, y nos hacemos tantas preguntas. Es porque el enemigo cega el entendimiento de las personas. Pero aquí está la respuesta también, hermanos, que nosotros sabemos quién tiene el poder para quebrantar todos esos yugos. Y yo creo que una persona sumida en un vicio, una persona que está en un problema o en un pecado grave, ella por sí sola no va a poder salir, necesita de alguien más que esté en constante oración por esa persona. Y claro, como dijo un pastor en una oportunidad, no vaya a pasar usted toda la vida orando por alguien sin hablarle. Porque al final se va a dar cuenta que esa persona puede morir y usted estuvo orando pero nunca le habló. Entonces las dos cosas, hay que orar por esa persona, pero a la misma vez hay que ir y presentarle el mensaje de salvación. Y el Espíritu Santo de Dios va a obrar. De eso estamos seguros. Porque hermanos, no hay nada que se pueda resistir ante el poder de Dios. Él es el Todopoderoso y cuando su Espíritu Santo redarguye, no hay corazón de piedra que no sea transformado en carne, porque la oración rompe todas las barreras. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios, hermanos. Debemos siempre estar intercediendo por aquellas personas. Hay un conflicto y así tiene el enemigo a esas personas. Estábamos en esa condición nosotros también, muertos, siguiendo las corrientes de este mundo, bajo ese príncipe de la potestad del aire. Pero número 4 también dice que éramos hijos de desobediencia. La parte final de ese versículo 2 de Efesios dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Esa expresión es dada a los incrédulos. Esa expresión es dada para aquellos que no están todavía en los caminos del Señor, los hijos de desobediencia. Claro, este es un contexto. Hay otros contextos en los cuales se refiere a un hijo de Dios que puede estar en pecado y que se puede haber apartado. Pero aquí la expresión hijo de desobediencia se refiere a los no creyentes. Entonces dice que allá estábamos nosotros en algún tiempo como hijos de desobediencia. Y esto es grave porque menciona dos cosas. Dice que éramos esclavos de los deseos de la carne y estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire lo que dice ahí. Ahí estábamos, éramos hijos de desobediencia nosotros, estando sin Cristo. Mas ahora ya no somos ese tipo de hijos. Hoy tenemos un título tan especial que todas las personas deberían anhelar. En lugar de tener un nombre, hermanos, tan rimbombante, ¿verdad? O un apellido muy reconocido, todos deberíamos anhelar llamarnos hijos e hijas de Dios, porque no hay nada más hermoso que ser hijos de Dios. No sé cuánto lo reconocemos, hermanos, esa declaración maravillosa. Hijos de Dios. Yo creo que hay varios títulos que la Biblia menciona, pero yo creo que hijo de Dios es uno de los más hermosos, ¿verdad? Decir que nosotros somos hijos de Dios. Esta misma carta a los Efesios dice que somos miembros de la familia de Dios.
El decir que Él es mi Padre, hermanos, eso es motivo de alegría en extremo, que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Entonces dice que anduvimos ahí siguiendo los deseos de la carne, haciendo lo que la carne quería, ¿verdad? Dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por último, dice que éramos hijos de ira, como número 5, versículo número 3 al final, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, está hablando de antes de Cristo. Por eso el versículo comenzó diciendo, el versículo 1, y Él os dio vida. Y ahí comienza a decir cuándo, en la condición que estábamos. Por eso dice este versículo que dice que éramos hijos de ira, lo mismo que todas las demás personas. Allí íbamos, en esa marcha, en ese rumbo. Pero cuando se manifiesta la gracia de Dios, ahí todas las cosas cambiaron. Y hoy entro a la parte segunda del mensaje. En segundo lugar, vamos a ver la vida nueva en Cristo. Y esto es lo maravilloso. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Miren lo que Dios hizo. Ya decíamos el versículo 1, dice que Él nos dio vida. Y este versículo 4 dice que Dios, que es rico en misericordia, hizo eso. Entonces, ¿quién es el autor de nuestra salvación? ¿Quién es el autor de esta redención que hoy tenemos? ¿Quién es el autor de habernos incluido en el plan glorioso de salvación? Es Dios el Padre. ¿Por qué lo hizo? Porque Adolfo Sánchez se lo merecía. O usted puede poner su nombre ahí. No merecíamos nada. Sencillamente dice que Dios es rico en misericordia. Y yo quisiera que en esta noche reflexionáramos nosotros. Piénselo ustedes, si nosotros somos misericordiosos. Porque la Biblia dice en otro pasaje, ¿verdad? El Señor lo dijo en los evangelios. En el evangelio según San Mateo dice que debemos ser misericordiosos. Porque nuestro Padre es misericordioso. Pero ¿será que nosotros somos muy misericordiosos? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no. A veces hacemos misericordia, pero no siempre hacemos misericordia. El hacer misericordia no es cuando una persona está muy amigable con usted, cuando una persona está bien, sino el hacer misericordia es cuando una persona está muy necesitada, cuando una persona está desvalida, que necesita el auxilio de alguien. De hecho, que el Señor puso una parábola como ejemplo. Él dijo que un hombre dice que había descendido por un lugar horrible y ahí dice que unos bandidos lo asaltaron y lo dejaron medio muerto, dice. Y luego dice que pasa un sacerdote y dice que solo lo quedó viendo y se fue. Pasó un levita, dice lo mismo, dice que solo lo quedó viendo y se fue. Por otro lado, pero después dice que venía un samaritano y ese dice que se bajó de su cabalgadura, tomó a aquella persona, le vendó sus heridas y después de eso dice que lo montó en su caballo, lo llevó hacia un mesón y le dijo al dueño, le dijo, trátamelo bien. Y si todavía te debo algo, le dijo, luego me lo dices. Y el Señor pregunta que quién de ellos fue el prójimo de esa persona, del que estaba todo mal herido. Y la respuesta fue clara. El hombre, como era alguien judío, ni siquiera se atrevió a decir que el samaritano, sino que dijo el que usó de él de misericordia, dijo. Entonces, debemos ser misericordiosos, hermanos, pero el que es en extremo misericordioso es nuestro Dios. Dice que Dios, que es rico en misericordia, dice el apóstol, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, ¿qué hizo Él? Nos dio vida. La vida no es solamente esta que tenemos y que respiramos y que qué bueno es respirar, ¿verdad, hermanos? Porque en este tiempo que acaba de suceder, ¿verdad? Años anteriores con esta pandemia, hemos reconocido que hay momentos en los cuales la respiración no es algo normal. Pero qué bueno hoy que podemos respirar con toda normalidad, porque Dios nos permite
tener bien nuestros pulmones. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso, hermanos? Dele la alabanza al Señor Jesucristo. Entonces dice que Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta expresión última la vamos a retomar en breve. Dice el versículo 6, y juntamente con Él, ¿qué más hizo? Nos resucitó. No solamente nos da vida, ¿verdad? Vida espiritual en este caso, sino que dice que nos resucita. Y esa resurrección, tómela en el sentido espiritual. No es que nosotros nos hemos muerto, ¿verdad? Así físicamente y que nos ha resucitado. No, estábamos muertos espiritualmente y viene Él y nos resucita. Hoy estamos en una nueva vida. Pero dice la parte siguiente de ese versículo 6, juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa declaración es mucho más profunda de lo que parece. Cuando dice que nos ha resucitado, hoy nosotros debemos saber que estamos muertos al pecado, estamos muertos al mundo, estamos muertos a nuestros deseos carnales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces, ¿por qué siento tentaciones? ¿Por qué siento que el enemigo cada vez me tienta? Es por la naturaleza pecaminosa que todavía tenemos. No hemos sido glorificados. Los cuerpos hace falta que sufran la transformación que será cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces hay algo todavía que nos llama a hacer lo malo. Pero lo cierto es que esa es la realidad presente. Pero lo que la Biblia dice es que nosotros debemos vivir a la luz de la revelación que Dios ha dado. Nuestra habitación actual es la tierra y aquí estamos. De nacionalidad somos salvadoreños nosotros. Bueno, y aquí la doctora, ¿verdad? Que es de otra nacionalidad. Pero hermanos, lo cierto es que esa es la naturaleza, esa es la nacionalidad terrena que nosotros tenemos, pero la verdadera ciudadanía que nosotros tenemos es celestial, es de allá de donde nosotros pertenecemos, es de la patria gloriosa que nuestro Señor Jesucristo nos ha ido a preparar. Esa es nuestra ciudadanía hoy, ¿verdad? Porque dice que nosotros hemos sido sentados, ¿en dónde? En lugares celestiales. Y asimismo dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la carta a los Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero nosotros casi siempre pensamos así en aspectos futuros. Pero hoy dice el Señor que ya estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Qué le parece? Nos hizo sentar, dice, no dice nos va a hacer sentar. Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el versículo 7 dice que todo eso es con el objetivo de mostrar sus riquezas en los tiempos futuros. Porque todo esto que Dios ha hecho es grande, hermanos. Hoy nosotros podemos decir, no, pero es que yo no tengo a veces lo necesario, tengo escasez. Esa es la realidad presente. Pero lo que Dios ha hecho en nosotros es mucho más que eso. No es solamente riquezas materiales, porque nosotros pudiéramos llegar a tener mucho, hermanos, pero la mayor riqueza es la que el Señor Jesucristo nos ha dado y la tenemos allá guardada en los cielos. Parecería raro, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Y alguien con un pensamiento crítico pudiera decir, este es un escapismo. Es como para hacer sentir bien a las personas. Pero el Señor dijo que nosotros debemos hacer tesoros, no en la tierra donde el orín y la polilla, dice, corrompen, sino más bien hay que hacer tesoros, dice, en los cielos, donde ahí no puede entrar la polilla ni los ladrones pueden robar. Entonces es una realidad que las cosas espirituales tienen un alto valor. Pero quiero que avancemos a la parte final del mensaje de hoy. Y esta parte final nos habla acerca de que su gracia nos salvó. Versículo número 8. Mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo dice que fuimos salvados nosotros? Por gracia.
Yo siempre pongo la ilustración porque a veces así conceptos bastante, no sé, abstractos como que no se pudieran entender. Pero cuando alguien nos entrega un regalo a nosotros, ¿cuál es la respuesta que nosotros o la actitud que nosotros tomamos? ¿Qué decimos nosotros cuando alguien nos da un regalo? Gracias. Cuando alguien a usted le da un presente, un regalo, usted no le dice, ¿y cuánto vale? ¿Verdad? No le dice, ¿y cuánto le debo? Sería un insulto para la otra persona. Porque ella nos lo está regalando y con gran amor y con qué cara tan sonriente la persona le dice, felicidades, ¿verdad? Si es una graduación, si es por, no sé, el nacimiento de un bebé, o es por un cumpleaños o el logro que haya obtenido alguien, un ascenso en un trabajo. Entonces le dan un regalo y la persona dice, gracias. Entonces cuando Dios nos da el regalo a nosotros de la salvación, ¿qué debemos decir nosotros al Señor? Gracias, Señor, porque yo no he pagado nada, ¿verdad? Ni $1, nada, ni un centavo, ¿verdad? Nada hemos dado. Entonces dice, por gracia sois salvos. Pero ¿cómo se obtuvo? Por medio de la fe, dice. Pero me gusta este versículo porque dice, y esto no de vosotros. Como quien dice, esa fe que ustedes ejercieron cuando creyeron en el Señor no era de ustedes. Esa fe que pude ejercer en el momento de recibir al Señor como mi Salvador no era mía. Si algo hubiera en mí, eso no valía ni siquiera, no sé, para pagar por ni siquiera un centésimo de la salvación mía, sino más bien este es el regalo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que opera, y como estamos viendo en los días jueves, que ese Espíritu Santo está operando en nuestra vida desde antes que nosotros le conociéramos. Entonces el Espíritu de Dios comienza a atraer a la persona, usa a alguien para que le invite a ir a la iglesia, para que le invite a ir a una célula, para que le haga el llamamiento de manera personal en la calle cuando se anda evangelizando. El Espíritu de Dios está moviendo a las personas y de repente toca el corazón de uno. Cuando oye la predicación, cuando oye una alabanza, el Espíritu de Dios comienza a operar. Y ahí es donde comienza a la fe a actuar. Y llega un momento cuando el Espíritu de Dios hace una obra de convencimiento que la persona dice, definitivamente yo necesito a Jesucristo. No fue nada humano. Fue el Espíritu de Dios trabajando y trabajando constantemente en la persona hasta que llegó el momento de decir, sí, recibo a Jesucristo como mi Salvador. Así que todo eso, hermanos, se lo debemos a nuestro Dios todopoderoso. Solo Él merece la gloria. Por gracia, dice, somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y si todavía no nos queda claro con eso, dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo les conté hace tiempo a ustedes la historia de una persona que se llenaba la boca, ¿verdad?, de decir cómo le había costado llegar a los caminos de Dios. Y bueno, después ya no pudo prevalecer, por supuesto, porque cuando alguien no ha comprendido bien lo que es la obra de Dios, lo más seguro es que todavía no es salvo. Decía esta persona, no, si yo tuve que hacer tantos ayunos, decía él, tantos ayunos para lograr vencer a Satanás, decía. Y a mí nadie me trajo a la iglesia, yo vine, decía. Vea, qué poder pudiéramos tener nosotros antes de Cristo. Claro, ahora usted como cristiano sí, ¿verdad? Dice, no, yo voy a ir a la iglesia, toma una decisión porque tiene el Espíritu de Dios. No, yo voy a servir, dice uno, porque tiene el Espíritu de Dios. Pero antes de Cristo, ¿qué decisión buena podíamos tomar? Vamos a la iglesia, le decía, en una oportunidad siguiente, otro día. ¿Vamos a la iglesia? No, sí, estoy bien ocupado, bien ocupada, no puedo. Así éramos. Cualquier excusa. No es que no me alcance el tiempo. Así éramos. Entonces nunca nos encaminábamos, decía, sí, voy a ir a oír la palabra de Dios. Nada. Entonces no es por obras. Si alguien todavía piensa que porque hizo algo, por eso Dios se lo tomó en cuenta, todavía no ha entendido bien. Todavía necesita entregarle eso al Señor. Y probablemente sorprenda a algunos. Ni siquiera hoy que estamos en la obra del Señor, todavía esas obras que hacemos no son
de ningún mérito para ganar nuestra salvación. Ningún mérito. Siempre lo hemos dicho. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas entonces? Y al llegar a esta conclusión podrá decir alguien, entonces si el pastor dice que ninguna obra que yo haga tiene mérito de salvación, entonces ya no voy a servir. Si no tiene ningún mérito la obra, entonces ya no voy a cantar, ya no voy a predicar, ya no voy a evangelizar y todo eso. Entonces con eso estaría demostrando que no es salvo, que no es salva la persona. Porque el que ha sido salvado, mis estimables hermanos, a nosotros no nos imponen lo que hacemos en la obra del Señor, sino que hay un corazón tan agradecido que uno dice, estoy al servicio de Dios. Me doy por completo, porque no puedo pagar ese sacrificio tan precioso que Él hizo por mí en la cruz. Haga lo que haga, siempre voy a estar en deuda eternamente. Y en gratitud yo le voy a dar mi vida en servicio al fiel Salvador. ¿Cuántos nos unimos, hermanos, a ese sentir para servir al Señor? Hay que hacerlo así. Si nosotros creemos que si seguimos en ese plan, ¿verdad? De trabajar y de hacer todo eso y que ayunos y vigilia, ¿verdad? Y todo eso y cada vez estoy ganando más méritos delante del Señor. No, no es así. Ahora, las obras que hacemos, nuestro trabajo en el Señor, puede ser predicando, puede ser cantando, puede ser evangelizando, puede ser dentro del templo, ¿verdad? Acomodando sillas o atendiendo a las personas. Todo eso tiene un mérito. ¿Para qué? No para salvación, pero sí para las recompensas que el Señor va a entregar a los creyentes el día en que estemos delante de Él. Porque esa sí es una realidad. Si usted ve en las empresas o en las instituciones de gobierno, no a todas las personas les va igual. A algunos les entregan bonos, ¿verdad? Hay personas que obtienen premios. A algunos les entregan hasta una estrella al vendedor del mes. Yo sé, de algunos almacenes le entregan una estrella y se la colocan aquí y ellos con todo orgullo la andan ahí, ¿verdad? En su camisa o en su corbata, porque son el vendedor del mes. Entonces lo mismo, no crea usted que el Señor es diferente, Él va a premiar. Y hay tantos pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo, ¿cómo dice Él? Pronto. ¿Y qué más dice ese texto? Y mi galardón conmigo, un galardón es un premio. ¿Para quién son esos premios? Para ustedes, mis estimables hermanos. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que yo no voy a culpar a otra persona cuando esté delante de la presencia del Señor. Señor, ¿y por qué me estás entregando este premio? No, si es que se te ha ganado, hijo mío o hija mía. ¿Y por qué a fulano, verdad, obtiene un premio mayor? Ese es su premio, cada persona. Mire lo que dice el último versículo. Porque somos, dice, hechura suya, o sea, hechura de Dios. Ustedes recuerdan que en el Génesis dice que Él nos formó, pero en este caso está hablando de la nueva creación, del nuevo ser, del ser espiritual. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando usted mire que un cristiano hace tantas cosas buenas en la obra del Señor o que ayuda a otras personas, no se sorprendan. Para eso lo ha sacado el Señor. Para eso. Y nosotros no deberíamos de jactarnos o de sentirnos más que otra persona porque nosotros somos espontáneos para ayudar a otra persona o para servir dentro de la obra de Dios. No somos mejores que nadie. Sencillamente es la gracia de Dios que nos hace hacer ese trabajo. Así de sencillo. Dice que esas obras Dios las preparó ya de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es una realidad. Entonces, hermanos, todo lo que Cristo ha hecho en nosotros nos ha salvado por su gracia bendita. Somos salvos por gracia. No hay nada que nosotros hayamos hecho para haber merecido el favor de Dios. Hoy le servimos por amor. Hoy le servimos en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Este texto nos invita, ¿verdad? Por cierto, a reconsiderar nuestro cristianismo, cómo nosotros lo hemos estado viviendo. Si de verdad nosotros damos muestras de que estamos agradecidos,
O es que hemos estado muy así, ¿verdad? Muy tranquilitos, muy quedos. Hay que reflexionar hoy en esta oportunidad, porque es un buen motivo, un buen tiempo. Quiero que cerremos los ojos y demos gracias al Señor por este tiempo hermoso que nos permitió y a la vez por su palabra que nos recuerda también que Él ha sido muy misericordioso con nosotros. Padre amado que estás en los cielos en esta hora preciosa, Señor, te damos las gracias porque tú eres santo, tú eres maravilloso, Señor. No hay nadie, mi amado Dios, que pueda igualar las obras que tú haces. No hay nadie, Señor, que pueda hacer esa obra de salvación que tú obraste en la cruz. El pago perfecto para todos aquellos que estábamos extraviados, que estábamos perdidos, que íbamos caminando rumbo a la condenación eterna, pero que ahora, Señor, somos diferentes. No porque nosotros hayamos sido inteligentes y despertamos y dijimos hoy voy a actuar diferente. No, fue tu gracia, Señor. Fue tu amor, fue tu abundante misericordia la que nos vio en nuestra necesidad y nos alcanzó. Señor amado, hoy queremos darte la honra, queremos darte la gloria, pues tú eres el Dios eterno, el Dios grande, el eterno. Oh Dios mío, glorifícate, Señor, en tu iglesia, que cada uno podamos caminar con pie seguro al saber de las cosas maravillosas que tú has preparado para nosotros. Ya viene el día en el cual recibiremos el premio, recibiremos la recompensa total. En esta tierra, Señor, tú nos bendices y nos has dado, Señor, muchas cosas preciosas, las cuales disfrutamos, bendiciones materiales, así como bendiciones espirituales, Señor. Pero sabemos que el pago total viene en camino. El día en que estemos delante de ti, Señor, podremos ver todas aquellas cosas que tú has preparado, Señor, para los que te aman. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dele un aplauso al Señor. Amén.